cada uno de los afiches, si ustedes quieren, da para No hay más afiches. una clase más completa, para profundizar muchos temas, hay muchas lecturas. Aprovecho para decirles, en la bibliografía yo les mandé la referencia a un boletín. Gracias. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Boletín de Claxo, un boletín del grupo de trabajo sobre crisis y economía mundial. Yo les mandé el link para que tengan el link ese. Nosotros lo bajamos al texto. Pasamos el link. Pasarles el link. Pasar el link porque ese es un boletín que sacamos todos los meses. Ya creo que vamos por el número 26, o sea, ya hace más de 2 años que lo venimos sacando todos los meses. En general son escritores de América Latina. Algún que otro europeo, estadounidense, pero mayoritariamente nuestroamericanos. Que es análisis de la coyuntura mundial visto desde América Latina. Y obviamente nos metemos con Brasil, nos metemos con Argentina, ahí van a tener una cantidad de bibliografía. Lo bueno es que son todos artículos cortos. Son artículos de 4 páginas, de 5 páginas. Pero si quieren indagar temas de la coyuntura, ahí tienen 26 números para recorrer los 26 números. Cada boletín tiene 5 o 6 artículos de 4 o 5 páginas, son sencillos. Hay cuadros estadísticos con evolución del desempleo, evolución del endeudamiento, en fin, datos de los más diversos. Se los sugiero, se los recomiendo, porque es de mucha utilidad para seguir la coyuntura en esta lógica que estamos viendo. Bueno, un tema importante cuando pensamos en el contexto, la coyuntura actual, y yéndonos más a la actualidad, yo decía que hasta donde habíamos llegado, una cuestión muy importante es que en América Latina surgió la concepción neoliberal como ensayo. Y en América Latina, en torno del 2007-2009, se generó el ensayo más importante de crítica a las políticas hegemónicas. Eso tiene una sugerencia para que la pensemos de lo que son capaces de hacer los pueblos. En el momento de mayor acumulación de poder popular, vinieron las políticas neoliberales. ¿Cuál es el mayor logro de las políticas neoliberales? El 89. Terminan con la bipolaridad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la bipolaridad? 1989, ¿le suena a Francis Fukuyama? Fin de la historia, fin de las ideologías, triunfo del capitalismo. Los tipos están en la máxima gloria. Ganaron. Volvamos para atrás. En el auge de la bipolaridad, yo escribí en 1948, se reúnen en Mont Pelerin los que van a hacer luego el pensamiento hegemónico neoliberal. ¿Se entiende dónde voy? Lo minoritario se constituye en el momento de acumulación de poder popular para transformarse en hegemónico 30 años después. ¿Viene bien la sugerencia? En el máximo momento de acumulación de poder neoliberal, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en 1989 y en América Latina? Muy bien, muy bien, muy bien. La experiencia, vamos a ponerle de poder popular, o de práctica social alternativa, si ustedes quieren. En 1989, lo que aparece es el Caracazo. ¿Qué fue el Caracazo?
¿Cuánto hace del Caracazo? 30 años. Estamos hablando de hace 30 años. En Venezuela se estaban aplicando las políticas neoliberales y hay un gran movimiento popular de rechazo, de resistencia, de crítica, de no. La palabra no constituye la rebelión popular. Del Caracazo o del 2001 argentino. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. El no. Con el tiempo va a ser el no al ALCA, el no al endeudamiento externo, el no a la militarización, los no. El movimiento de mujeres. ¿Qué consigna levantó en los últimos años en que permitió constituir al movimiento feminista? El no. Y una menos. O sea, no es no. No es no. El no es la conciencia de que no quiero más el presente, de que no quiero más esta realidad. Lo que el no significa la construcción del sí. La importancia que tiene el Caracazo es que el Caracazo constituye un momento masivo del no y que se va a transformar en el transcurso del tiempo en la construcción de los sí. Hacia 2007, 2010, nuestra América construye un conjunto de sí. Y por lo tanto lo destacable de este gran periodo histórico en la experiencia de la práctica social de los pueblos es la construcción de una nueva realidad. Ese debate que hubo hace un ratito, ¿se acuerdan? De derechos o ir más allá de derechos. Algo así como se decía en los 70 también, la imaginación al poder. Se instalaron consignas o proyectos que parecían imposibles, que no habían existido nunca. Ejemplo 1, la integración. La integración de nuevo tipo, una integración distinta a la integración que venía desde el poder. Muchos explican ahora, cuando algunos discuten por televisión el caso de Venezuela, dicen, bueno, Venezuela, ¿quién la apoya a Venezuela en nuestra América? Los países del Caribe. Y lo dicen con un sentido despectivo, porque lo que importa es Brasil, Argentina, hay países de segunda y países de primera. ¿Y por qué los países del Caribe dicen, claro, les vende el petróleo más barato? Porque en la lógica conceptual hegemónica no se puede entender que un país venda el petróleo o la harina, el trigo o lo que sea más barato a otro país. Y Venezuela vende petróleo a los países que integran el ALBA. ¿Les suena el ALBA? Alternativa Bolivariana para las Américas, que fue un proceso de integración contrario a ¿cuál? ALCA. ¿Qué quiere decir ALCA? Área de Libre Comercio de las Américas. O sea, esta es la estrategia del poder y esta se presentó como una estrategia alternativa. ¿Cuándo se empezó el ALBA? ¿Tienen idea? No tienen por qué saber. ¿Alguien sabe? Una imagen de Mar del Plata. Bueno, ahí lo difunden. Diciembre del 2004. Son los acuerdos económicos entre Cuba y Venezuela. En 2008, y por Costa Rica empieza también la
eso es un plebiscito que se hace. Lo que ocurre es que en el 2006 se integra Bolivia a los acuerdos Cuba con Venezuela y se llama, cambia el nombre por ALBA-TCP. TCP quiere decir Tratados Comerciales de los Pueblos. Evo Morales, con su gobierno empezado en el 2006, dice: así como se suscriben tratados comerciales de los monopolios, nosotros vamos a hacer tratados comerciales de los pueblos. ¿Y eso qué es?, le preguntaban. En la conferencia de prensa que se anuncia el Tratado Comercial de los Pueblos, los periodistas se avalanchan a los ministros bolivianos y le preguntan: ministro, ministra, ¿qué es esto de los Tratados Comerciales de los Pueblos? Y los ministros bajaban para cualquier lado porque nadie sabía qué era. Y el mismo Evo Morales dijo: lo vamos a construir. Lo que estaba dando es que queremos hacer algo distinto. Si ahora los gobiernos firman tratados comerciales que joden a los pueblos, vamos a inventar una realidad. ¿Y Bolivia qué va a ofrecer en esos tratados comerciales? La cultura originaria. ¿Con qué se come la cultura originaria? Bueno, en el año 2009 la Constitución boliviana pone como objetivo de la sociedad boliviana el vivir bien. Pero el vivir bien no es el bien vivir de la cultura tradicional. Vamos a la calle y preguntamos qué es vivir bien y qué nos van a decir. Auto, vacaciones, casa de fin de semana. El vivir bien es la satisfacción de las necesidades, cuidando la naturaleza y las relaciones humanas, sociales. Bueno, un proyecto de vida, estos interrogantes que poníamos hacia dónde va la coyuntura, es pensar una perspectiva futura. Lo que quiero señalar es que esa primera década del siglo XXI, América Latina se transforma en un laboratorio de creatividad. Porque se inventan formas institucionales, se inventan horizontes civilizatorios, se inventan. Tratado Comercial de los Pueblos no es una concepción teórica, elaborada, desarrollada, sino que es una creación popular. En este trayecto de los no a los sí, que esto para mí es muy importante, se construyen categorías como la categoría de las soberanías. Primero, cuando se alude a soberanía, se piensa en soberanías nacionales. Y lo que este periodo histórico recupera es una dimensión regional de la soberanía. Es volver a pensar en términos de la patria grande. La concepción de patria grande es hegemónica en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Perú, históricamente hablando. Es el proyecto derrotado de San Martín y Bolívar. La Revolución de Mayo de 1810 fue la revolución ¿de qué territorio? El virreinato del Río de la Plata, que incluía parte de Paraguay, parte de Bolivia, no tiene nada que ver con lo que hoy es la Argentina. Y sin embargo, el 25 de mayo está apropiado como una fecha patria. El proyecto de Bolívar y San Martín de la patria grande es lo que fue derrotado en naciones autónomas, independientes. Y este periodo histórico recupera la concepción de las soberanías. Soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es una discusión con la categoría hegemónica del modelo productivo agrario, cuya categoría es seguridad alimentaria. ¿Qué diferencia hay entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria? En la seguridad alimentaria lo que propone
es que toda la población coma, pero sin modificar el modelo productivo. A lo mejor algunos se acuerdan, hará 10 años, 20 años, se discutía que en las escuelas había que dar milanesa de soja. Porque si había tanta soja en Argentina, démosle soja a los niños. Entonces resolvemos el tema del hambre en la Argentina. Pero no se discute lo que supone el modelo agrario sojero, que no es solo producir soja y la ganancia de las transnacionales, sino es una concepción cultural de cómo desarrollar la política en el agro, qué tipo de política urbana, qué tipo de desarrollo cultural para el conjunto de la sociedad. Soberanía alimentaria es discutir qué producir, para quién producir, dónde producir, cómo producir, y es una categoría generada por el movimiento campesino. O sea, esa creatividad es una creatividad popular. No es que la universidad dice hay que ir por este camino. No tengo nada en contra de la universidad, toda mi vida es universitaria. Estudiante universitario, docente universitario, pero la universidad, interactuando con la realidad creativa del movimiento popular, genera una reflexión intelectual, soberanía alimentaria. Pero también soberanía energética. O soberanía financiera. Para que me entiendan, en soberanía financiera aparece la concepción de creemos el Banco del Sur. Nunca se creó. Pero la idea es importante porque instala un horizonte de futuro. ¿Puede haber un Banco del Sur? Puede haber un Banco del Sur. ¿Y cómo debería manejarse ese Banco del Sur? De una manera distinta, un país, un voto. No por la cantidad de dinero que pone cada país. ¿Y qué tiene que financiar? Un modelo de soberanía energética. Chávez decía en vida, y lo dijo en Mar del Plata en el 2005, Venezuela no quiere venderle el petróleo a Estados Unidos. Vieron que ahora bloquearon los fondos, los activos de Venezuela. El tema es que Venezuela, si no le vende a Estados Unidos, ¿a quién le vende? Porque no hay un proyecto de utilización de recursos energéticos integrados. Y por lo tanto una concepción de soberanía energética, soberanía financiera y soberanía alimentaria implicaría discutir en nuestra América la satisfacción de las necesidades alimentarias, energéticas y financieras de un nuevo desarrollo productivo en la región. Título gigantesco que estoy dando. Y esto da para que vuelen a donde quieran, vuelen. Es difícil, se recontranota que es difícil. Pero lo que construyó esta experiencia latinoamericana de estos 10 años, o de esta primera parte del siglo XXI, es la capacidad imaginativa de pensar un horizonte civilizatorio de carácter alternativo. Prácticamente sin límites. Reformas constitucionales, cambios institucionales. La primera reforma constitucional importante es la de Venezuela. ¿Qué discute la Constitución venezolana como innovación? La categoría democracia. Venezuela incluye lo democrático como un tema central. La reforma constitucional venezolana aporta en el plano de la participación de la sociedad en la construcción institucional de la vida cotidiana. Una segunda oleada de reformas constitucionales viene con Bolivia y Ecuador. Y Bolivia y Ecuador incorporan, por ejemplo, una gran novedad en el sistema mundial y el mundo jurídico, que es el derecho de la naturaleza. Normalmente, ¿quién tiene derecho? Las personas. Y estas constituciones hablan de derechos de la naturaleza. Porque también significa discutir una concepción antropocéntrica. El hombre,
hombre-mujer, el ser humano es parte de la naturaleza, es hijo de la naturaleza, es naturaleza. Y toda la concepción cultural, cuando decimos antropocéntrica, es que pone al hombre, hombre-mujer, en el centro del debate del pensamiento, y no a la naturaleza, y al ser humano como parte de la naturaleza. La creatividad del movimiento popular, porque esto no sale de la universidad. Cuando yo digo no sale de la universidad, quiere decir que no sale de una cabeza fantástica, sino que nace de esa creación que el movimiento popular despliega. Integración, soberanía, reformas institucionales, donde si Venezuela incluye lo democrático, para Bolivia lo democrático ya no es lo participativo, sino lo comunitario. Por lo tanto, ya no es lo mismo la democracia electiva, que es lo hegemónico hoy en el sistema mundial. Y en base a eso se define si un país es democrático o no. Segundo, lo participativo. Antecedente de lo participativo, década del 90, Brasil, el presupuesto participativo. ¿Le suena eso? El presupuesto participativo era que una parte del presupuesto se discutía en la Asamblea Popular. ¿Quién impuso esa práctica? El Partido de los Trabajadores en el gobierno municipal de Porto Alegre. Un municipio. O sea que la dimensión ideológica del cambio cultural puede darse en la dimensión local, ni siquiera de la ciudad más grande de Brasil. Liderada en ese momento por un partido de izquierda de bandera roja, liderado por un obrero metalúrgico. En su momento. Después uno puede hacer muchas críticas a lo que es el gobierno del PT, Lula, el desarrollo económico, pero ver la impronta de la generación de un ideario, de unas propuestas de desarrollo cultural diferente. Democracia electiva, democracia participativa, democracia comunitaria. Democracia comunitaria. ¿De dónde inventa Bolivia la calificación comunitaria de la democracia? De la Ayllu Inca. Sí, de la vida cotidiana actual, porque gran parte de la población boliviana vive en comunidad. ¿Qué es lo que la Constitución consolidó como economía comunitaria, que no estaba reconocida por la Constitución? La economía comunitaria supone conjuntos de familias, 20, 25, 30 familias que ocupan un mismo territorio y que hay división del trabajo y de utilización de las tierras para la producción de agricultura, de ganadería, para comercializar en la ciudad. Hay vida comunitaria, hay posesión de la tierra, no propiedad privada. Y de esa práctica, no solo el ayllu histórico, sino esa práctica cotidiana transformada en la Constitución. ¿A qué estoy remitiendo? Estoy remitiendo al carácter de laboratorio que tiene América Latina en este último tiempo, que se consolida, en mi opinión, como una etapa de cambio político. Con un límite, para mí, fundamental, no resuelto y que puede explicarnos la situación del presente, que es la no constitución de un sujeto colectivo, consciente de que quiere construir un sistema de relaciones sociales distintos. Hay cambio político, pero no necesariamente cambio económico. Cuando digo cambio económico no estoy pensando en grandes políticas económicas, sino en cambios en la organización de la cotidianeidad de las personas.
qué producimos en cada país, cómo producimos en cada país, para quién producimos en cada país, cómo producimos, cómo distribuimos, cómo intercambiamos, cómo consumimos. La relación producción, distribución, intercambio, consumo, que son las 4 funciones históricas del estudio económico, no están pensadas, articuladas para un futuro diferenciado. Y por lo tanto el proceso de cambio político se quedó a mitad de camino en este periodo histórico. Y eso habilitó los procesos llámenle de retroceso, de reorientación, que definen la realidad latinoamericana del último tiempo, con muchos matices. Porque en esta experiencia que estoy mostrando, no es lo mismo países como Bolivia, Ecuador o Venezuela, con cambios constitucionales, que definieron además en asociación con Cuba una perspectiva discursiva de construcción del socialismo. Chávez le llamó socialismo del siglo XXI, cosa que en origen a los cubanos no les gustó mucho, porque ¿qué quiere decir socialismo del siglo XXI? ¿Qué es el socialismo de este siglo? Porque el del anterior no me gusta, entre otras cosas, por el tema que aportó la Constitución venezolana. ¿Cuál fue? La democracia. El socialismo como categoría cultural no estaba asociado a lo democrático. No estoy diciendo que no lo sea, estoy diciendo que no aparece asociado. Y la gran categoría que asume la realidad venezolana es el tema de la democracia. Por lo cual el socialismo del siglo XXI, con la participación y el protagonismo popular, es un tema sustancial aportado. ¿Cuándo aporta el socialismo del siglo XXI Chávez? En este momento, 2004, cuando se plantean los acuerdos Cuba-Venezuela. Es ahí que se plantea el capitalismo no trae soluciones a los pueblos del mundo, con lo cual hay que construir otra sociedad, el socialismo, pero no el que conocimos, el socialismo del siglo XXI. 2004. Y en el 2010, desde Bolivia, su vicepresidente Álvaro García Linera, en el segundo mandato, plantea que en Bolivia se va a construir el socialismo comunitario. Acuérdense que en el 2006, cuando asumen por primera vez, García Linera dice: en Bolivia vamos a construir el capitalismo andino. Ampliamente criticado porque planteaba un horizonte de capitalismo andino. Acá en la Argentina el kirchnerismo había planteado capitalismo nacional. En Brasil se planteaba también el capitalismo serio. Es decir, que la discusión del capitalismo era lo que se discutía. Acuérdense, rota la bipolaridad, en 1989 lo que aparecía es que no había horizonte civilizatorio más allá del orden capitalista. Con lo cual lo que Venezuela trae, lo que Hugo Chávez trae, es reinstalar de nuevo en el 2004, diciembre del 2004, que se puede ir para el rumbo socialista. Eso es un cambio político, conceptual, cultural muy fuerte, porque pone un horizonte, una perspectiva de la coyuntura, una perspectiva futura, un imaginario social distinto. Piensen que en el 89, en el imaginario social mundial se había obturado la posibilidad de ir más allá del capitalismo. No era real pensar en cambiar. La lógica era: lo que hay, no jodas más, lo que hay es capitalismo. Hay que ver cómo te adecuás dentro del capitalismo. Tan importante es el tema que en el 2011 la propia Cuba, inspirado en estas experiencias, dice: hay que cambiar el modelo económico cubano.
y se embarcan desde el 2011 hasta la actualidad en una reforma económica profundísima. Donde, palabras de Fidel Castro, dice hay que terminar con el igualitarismo con que se construyó la sociedad cubana desde el 59 en adelante. O sea, ya habían pasado casi medio siglo de revolución y dice que desandar el camino del igualitarismo y montarse en las experiencias venezolana, boliviana, ecuatoriana y construir una nueva dimensión regional. ¿Por qué menciono esto? Para ver la interrelación de los fenómenos sociales. Que no hay cristalización de la experiencia. Que aunque Cuba aparece adelantada en el proceso de transformación social, los nuevos procesos de cambio político en la región animan la transformación en la propia Cuba. Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, con matices propios, estos cuatro países marcan un horizonte de tipo socialista. Argentina, Brasil, Uruguay no plantean horizontes socialistas, nunca plantearon horizontes socialistas. Plantean otra hipótesis de desarrollo, pero tienen capacidad de interactuar. No, en esa charla que damos con la China antes también es interesante lo que vos planteás. Una Cuba que por ahí se abre a otras experiencias, pero con una cultura de 50 años revolucionaria que le permite no perder el norte, ¿no? Que es diferente para ir para otras, digo, a ver con lo que pasa en Venezuela hoy, lo que puede pasar con Ecuador, que se les ha complicado en esos puntos cuando tienen esa superestructura que le llaman ellos, que trabajan mucho al primer tiempo, y pueden decir, en un momento, que la política de una política de errores, que habéis dicho política de rectificación nacional de errores, que se las pueden decir así ampliamente porque tiene capacidad crítica y después que sabe que no va a tambalear ese sistema aún cuando reconozcan los errores. Totalmente de acuerdo. Pero un pequeño comentario para mostrar la dinámica. ¿Qué está pasando en Cuba ahora? ¿Saben qué está discutiendo Cuba ahora? ¿Qué acaba de aprobar Cuba ahora como cuestión institucional? Una nueva constitución. ¿Sabían? Sí. Hay cambios constitucionales para todos estos cambios últimos que ha habido en Cuba se reflejen en la Constitución. ¿Cuál es una de las tantas reformas que se intentaron hacer y que no lograron? El matrimonio igualitario. Lo estoy diciendo para discutir. Esa cultura no la tienen. Vuelvo a decir, yo coincido con lo que él dijo. La homosexualidad ya no está Eso. somos producto de la nube de Chernobyl. Esa cultura que él dice, se han trabajado temas culturales en Cuba, por eso yo tema de lo contradictorio. Cuba es el pueblo más educado del mundo. Te voy a contar una anécdota. En un congreso internacional, estábamos en un mismo panel, 3 intelectuales latinoamericanos y 2 funcionarias del Banco Mundial. Ese era el panel, éramos 5. Y se discutían América Latina y el sistema de salud, el sistema educativo, la cuestión social de América Latina. Y el Banco Mundial decía, la educación en América Latina es un desastre, excepto Cuba. La salud de América Latina es un desastre, por esto, por aquello, excepto Cuba. A cada rato el Banco Mundial decía, excepto Cuba. Nos enojamos y le dimos, ¿saben lo que pasa? El Banco Mundial tiene que terminar su informe diciendo, para que no haya problemas sociales en América Latina hay que hacer lo que hizo Cuba, la revolución. Que el Banco Mundial llegue a esa conclusión, o sea, se ha generado una sociedad muy culta, una sociedad donde Cuba es el único país del mundo que tiene derecho universal a la educación superior. Es un desarrollo cultural fenomenal. Pero en esta cuestión de que la Argentina se ha avanzado tanto. Además, hablando de películas, Fresa y Chocolate cambió un antes y un Bueno, después esa... en la mirada de poner en... ¿Conocen Fresa y Chocolate?
Otra película. Qué viejo que está. Vos sabés que estás viejo, ¿verdad? No, casi 50. Pero ese chocolate debe ser una película hace 20 años. De 93, 94. 93 serían más de 20 años. Bueno, anótensela, es sobre la homosexualidad en Cuba. Es una película maravillosa. Pero vale bien esta información para, incluso en aquellos lugares donde hay un mayor desarrollo de ciertos aspectos de la conciencia, hay algunas otras cuestiones que hay retraso. Por eso es importante siempre verlo en dinámica. Y cuando yo digo verlo en dinámica, ahí hay que ver por qué los procesos no avanzan linealmente. Entonces lo que tenemos es procesos que generan transformaciones muy profundas, yo la llamo de cambio político en América Latina, que es toda la primera década del siglo XXI, pero ahora que estamos terminando la segunda década del siglo XXI, pareciera que hay otras cuestiones que están en ese artículo escrito ahora en enero de este año, sobre los rumbos en América Latina. Rumbos que son contradictorios. Porque hoy todos nos sorprendemos con Brasil y la experiencia de Bolsonaro. ¿Cuál sería el ejemplo contradictorio? El contraejemplo a Brasil. México tiene importancia en la realidad latinoamericana. Tiene muchísima importancia, por múltiples razones. Primero uno puede pensar en el México de la Revolución Mexicana de 1910. Gracias. Que es una revolución campesina, es una revolución por la tierra. Emiliano Zapata, Pancho Villa, líderes populares. Si ustedes, hay alguien que estudia historia acá, si estudian historia de América Latina, se van a encontrar con Emiliano Zapata y Pancho Villa, dos hombres del pueblo que construyen programas históricos, civilizatorios importantes, reivindicando la tierra para el que la trabaje. Y es una reivindicación importantísima en América Latina, la cuestión de la tierra. El discurso mapuche actual, ¿qué dice sobre la reivindicación del pueblo mapuche? Dice, nuestra discusión no es la propiedad de la tierra, nuestra discusión es la tierra misma. Esa es una concepción civilizatoria, cultural, de qué hacer con la tierra, cómo interactuar el ser humano como parte de la tierra, la Pachamama. México tiene la impronta de el exilio latinoamericano se cobija en México. En toda esta experiencia histórica de América Latina, laboratorio de cambio, México es lo más reaccionario que hay. México viene de 30 años de neoliberalismo a ultranza. Y México y Brasil son las dos grandes potencias económicas de América Latina. Y gran parte de la población mexicana fuga hacia Estados Unidos. Pero la preocupación de los medios en la Argentina, ¿cuál es? Los venezolanos que vienen a la Argentina o a América Latina, no los mexicanos que se van a Estados Unidos. ¿Cuántos mexicanos mueren por violencia criminal todos los años? ¿Tienen idea cuántos mexicanos mueren por año? 30.000. Que muera uno está mal, pero si ustedes escuchan los medios de comunicación en estos días, ¿cuál es la preocupación? Los 10 muertos, 15 muertos, 20 muertos en Venezuela. Está mal cualquier muerto, digo, no escaparle al bulto, pero esa realidad mexicana no se tiene en cuenta, no se pone en consideración.